Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Esta es la quinta recapitulación que estamos haciendo de este fantástico libro de Hechos de los Apóstoles. Un libro lleno de emociones, un libro que nos muestra no solamente las raíces de lo que es nuestra cultura cristiana y de cómo el origen de la iglesia fue desarrollándose. Es importante tener en nuestra mente como una especie de panorama, de mapa general para saber por dónde va este libro. Esta quinta recapitulación va a hablar del segundo viaje misionero de San Pablo. Así que ya con eso te podés dar una idea de que antes tuvo que haber habido un primer viaje. Y para que haya habido viajes misioneros, quiere decir que ya antes hubo también algunas misiones. Hagamos un resumen. En la primera parte, la iglesia naciente. Todo se centra en Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo empieza a crecer esta iglesia? Segundo, empieza a haber algunas misiones en Palestina. Después de la muerte de San Esteban, se dispersan los cristianos, pero no huyendo, sino evangelizando Palestina. Ahí es donde San Pablo tiene su conversión. Y después, en la tercera sección del libro, vemos la primer misión de San Pablo junto con Bernabé. En esa primer misión, estos dos apóstoles llevan la buena noticia, llegan el evangelio a lo que actualmente pudiéramos decir que es el Asia Menor. Después vemos que hay un conflicto, sí, la circuncisión. Y ahí es donde entramos en la cuarta parte de este libro, que decíamos que es como el momento álgido, donde en ese punto, en el concilio de Jerusalén, se desarrolla completamente la estructura y la organización que van a tener todas las comunidades cristianas. Decíamos que ese capítulo es muy importante porque si no hubiera existido ese concilio, pues entonces cada iglesia fuera independiente, no tendría ninguna denominación o cosas por el estilo, y no es así, sino que en ese capítulo queda claro que aunque haya muchas iglesias locales, todas deben de estar en sintonía buscando tener el mismo corazón, el mismo espíritu, los mismos sentimientos, como desde un principio se manifestó cuando estaban en Jerusalén. Ahora, después de ese concilio, iniciamos el segundo viaje de San Pablo. Y en este segundo viaje de San Pablo lo pudiéramos decir así, que gracias al impulso misionero de Pablo, el evangelio pasa por Europa y se queda establecido en Grecia, el corazón de la cultura religiosa y humana de aquel momento. Esto también es muy importante porque justo después del concilio de Jerusalén, vemos que el evangelio agarra toda una plataforma y San Pablo utiliza incluso la filosofía para poder evangelizar a todos. Gracias a ese momento es que el evangelio llegó a toda la cultura, a todo el imperio. Ahora, veamos detenidamente qué es lo que vimos en esta sección como el segundo viaje misionero de San Pablo. Estamos hablando desde los capítulo 15 y versículo 36 hasta el capítulo 18, terminando el versículo 22. Eso es lo que abarca este segundo viaje misionero de San Pablo. Al principio, ¿qué sucede al principio? San Pablo quiere volver a repasar todas las comunidades que ya habían visitado o evangelizado en el primer viaje y quiere ir con quien había sido su compañero, Bernabé. Pero resulta que Bernabé quiere llevar a Juan Marcos y Juan Marcos había sido un desertor. Entonces San Pablo no está de acuerdo y aunque eso causó gran tensión que lograron separarse, eso hay que subrayarlo. No se hicieron enemigos, no. Esa separación fue una separación incluso causada, pudiéramos decir, bajo el soplo del Espíritu Santo, porque sigue los carismas de cada uno de ellos. San Pablo en sus cartas va a hablar muy bien de Bernabé. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. La separación que ellos se da es una separación normal para que cada quien siga el carisma que Dios le ha dado. Después de hablar de la unidad de la iglesia, aquí vemos la diversidad de carismas. No pretender que todos estén uniformados, así igualitos, todos iguales, eso está en contra del carisma, de la unidad. La unidad se da en la diversidad y San Pablo más adelante en alguna de sus cartas va a hablar mucho sobre eso. Se separa
Se separa Bernabé y Pablo, dos gigantes se separan con carismas totalmente diferentes. El carisma de San Pablo claramente misionero, el carisma de Bernabé claramente formativo. Los dos se separan y los dos causan gran bendición en los rumbos en donde toman. Agarramos el viaje de San Pablo y lo empezamos a ver. San Pablo no viaja solo, ¿verdad? Agarra a Timoteo en Licaonia y empiezan a trabajar juntos. Recuerda, la evangelización no se da solamente de palabras, sino también de testimonio. La gente tiene que ver cómo se aman para que puedan abrazar todo un estilo de vida y no solamente un conocimiento intelectual. Cosas importantes en este viaje, que cuando llegan a Asia Menor, el Espíritu Santo les impide hablar. Así es como dice el texto. Cualquiera pensaría que el Espíritu Santo te va a mover para que hables. Sí, el Espíritu Santo, Dios quiere que evangelices, esa es la misión, pero hay que saber cuándo, cómo y en dónde. Y ahí San Pablo va a aprender a utilizar una estrategia a la hora de evangelizar. En ese momento en Asia Menor les impide, pero a través de una visión, San Pablo entiende que a donde el Espíritu quiere llevarlos es en Macedonia, y cuando entienden eso, tratan de hacerlo inmediatamente, dice el texto. No se quedan ahí, no tratan de forzar al Espíritu. Eso hay que entenderlo muy claro. Cuando el Espíritu dice no, es mejor ir al soplo del Espíritu, es mejor navegar cuando el viento es quien empuja y llena nuestras velas de aire y nos mueve, que si nosotros quisiéramos ir a nuestro propio ritmo. Por eso, importante, primera enseñanza básica, ser llenos e impulsados por el Espíritu. Llega en Filipos y ahí está Lidia, aquella mujer que cuando le cree ella, su familia se bautiza y le dice a Pablo, si en verdad crees que he abrazado la fe y soy una persona digna, quédate en mi casa. Aquella que quiere más. Una mujer piadosa, pero que necesitaba la instrucción, ¿verdad? Recordemos, hay un paralelo entre San Pablo y San Pedro, ¿verdad? Así con Cornelio, aquí lo vemos con Lidia. También podemos ver lo mismo, meditábamos en aquel entonces, lo que le sucedió a Felipe con el eunuco. ¿Qué tienen en común Cornelio, el eunuco y esta mujer Lidia? Que eran hombres piadosos. Cada uno era un hombre piadoso o mujer piadosa, pero necesitaban que les explicaran la palabra de vida. Se necesita la instrucción, no solamente la piedad y la fe personal, sino que te enseñen. Y después se unieron en el sacramento y después continuaron con una formación, que es lo que Lidia ahí le expresa claramente a San Pablo. Y San Pablo se queda. ¿Cómo puedes obligar a alguien? Únicamente con el amor. Ahora, después vemos el exorcismo de aquella esclava, de aquella mujer que sufría y que solamente alimentaba económicamente a sus amos. Cuando los amos se dan cuenta que ya no tienen aquella hechicera o adivina, que han perdido una minita de oro, empiezan a lanzarse contra Pablo, haciendo una revoltura entre la gente. Los azotan, los meten a la cárcel. Cuando ellos están en la cárcel, están orando a Dios con himnos, están cantando en medio de la persecución alabanzas. Hay un temblor, las puertas se abren, las cadenas se rompen y el soldado trata de suicidarse. San Pablo le grita, no lo hagas, ¿verdad? Ese es el grito del evangelio, no te mates. El evangelio siempre va a llevar vida. Y él se convierte, le lava las heridas a San Pablo, lo invita a comer a su casa. Al día siguiente le dicen que los liberen y San Pablo es cuando se revela, pero yo soy ciudadano romano, lo que ustedes hicieron fue incorrecto. Y ahí vemos nuevamente una estrategia de San Pablo. Llega a Tesalónica, luego hay envidia, se mueve a Berea, vuelve a ver la envidia de los judíos, llega a Atena, él ve una indignación por todo lo que sucede, predica en las sinagogas y luego predica también en el ágora, que es el mercado. Aquí vemos a San Pablo que no solamente se detiene o se limita al aspecto religioso, sino que también va al aspecto civil, al mercado, y desde ahí les habla. Pero resulta que Atenas era una ciudad que tenía tantos dioses que la gente se muestra interesada. Aquellos epicúreos y estoicos invitan a Pablo, son ellos quienes invitan a Pablo que vaya al Areópago. Y lo escuchan como si fuera una opinión más. Algunos lo llamaban un fracaso, otros lo llaman que no es fracaso. Honestamente, yo me inclino más a pensar que no fue ningún fracaso. ¿Tú qué piensas? Ahí
San Pablo hace una inculturación increíble. Utiliza el mismo conocimiento que ellos tienen, pero de una manera organizada como lo era el credo judío. Entonces, a pesar de que San Pablo no cita ningún texto del Antiguo Testamento, de la ley, porque la gente no conocía nada de eso, sí cita autores que ellos conocen, que en la forma en como San Pablo lo organiza está de acuerdo a la ley. Al final, tiene que dar un paso, creer en la resurrección. Entonces no se trata solamente de un conocimiento intelectual, sino también exige un paso de fe, el creer en la resurrección. Y ahí es donde muchos se echan para atrás y no creen en él. Solamente se mencionan dos nombres, uno de ellos es Dionisio. Y es de ahí donde muchos autores dicen que no fue ningún fracaso, porque todo el trabajo que se haga para la evangelización, con que uno reciba la salvación, valió la pena. Y resulta que a Dionisio se cree que él haya sido el primer obispo de Francia. Lo que quiere decir es que él aceptó tan fuerte a Jesús en su corazón que se hizo misionero y fue y predicó a toda aquella región de Europa, o sea, hacia el norte, Francia. Ahora, podemos seguir avanzando. De ahí él llega a Corinto. En Corinto él empieza a trabajar. Aquel aspecto tan fuerte de que el trabajo dignifica y nunca hay que ser carga para nadie, ¿verdad? Nunca hay que abusar o pretender que los diezmos son para quien está predicando el evangelio. No, leamos a San Pablo, ¿verdad? San Pablo logra decir que el que no trabaje, que no coma, así de sencillo, ¿verdad? Ahora, ahí él en Corinto, él trabaja. Después, cuando Galión, el procónsul, llega en Acaya, lo meten otra vez, él se lava las manos, no quiere hacer nada, y van, y la gente, en lugar de azotar a Pablo, porque saben que él es ciudadano romano, pues resulta que azotan al encargado de la sinagoga, Sóstenes. Y ahí vemos cómo la envidia y el coraje a veces remata con la persona equivocada. Eso lo veíamos también en nuestras vidas. Cuando te va mal en el trabajo, a veces llegas y rematas con tu mujer, no se vale. Eso sucede porque no tienes a Dios en tu corazón. Cuando tienes a Dios en tu corazón, siempre caminas en paz y con sabiduría. Y de ahí, él regresa a Antioquía. Y ya veíamos nosotros algunos de los aspectos de que San Pablo no pierde tiempo, de que San Pablo tiene tradiciones, costumbres y hace incluso hasta votos, ¿verdad? Vemos a un San Pablo con devociones. Aspectos que podemos ver de esta segunda misión de San Pablo. ¿Qué es lo que sucedió en esta misión que le da un plus a la anterior o que nos sigue mostrando el desarrollo de la fe cristiana? Número 1, respetar los carismas. Aunque es un solo cuerpo, hay diferentes miembros. Aunque estamos en una unidad, ¿verdad? No significa que sea uniformidad. Número 1, aquí se ve claramente los carismas, trabajar en comunidad, trabajar dóciles al Espíritu Santo, saber cuándo sí y cuándo no. Tener una estrategia. El evangelio no debe de excluir a nadie, sino debe de aceptar a todos, y el evangelio incluso se debe de mover, debe de ser inculturado, ¿verdad? La cultura es algo muy, muy superficial. El evangelio tiene que ir a algo más profundo. El evangelio no se puede manejar como una opción política, no, es todo un estilo de vida que debe de permear lo más profundo. Es lo que vimos aquí, tener una estrategia y una inculturación. Hacerme griego con los griegos, judío con los judíos, ¿verdad? Romano con los romanos, con tal de que todos alcancen el evangelio, ¿verdad? No solamente predicarlo en hebreo o en arameo o en latín o en griego, sino predicarlo en el idioma en donde se tenga que predicar, con tal de que todos acepten a Cristo, no un idioma, sino a Cristo. También veíamos la importancia de no perder el tiempo. San Pablo no pierde el tiempo, y el tener devociones que te ayuden a mantenerte conectado, en sintonía con la vida en el Espíritu. Así que, de todos estos aspectos que vimos en este segundo viaje misionero de San Pablo, ¿cuál consideras tú que sea el más importante o el que necesitamos rescatar en nuestras misiones el día de hoy? Que tengas un excelente día.